Platicado con usted sobre el tema de Tamaulipas, de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa, la presencia del narcotráfico, su fortaleza, sus vínculos con los gobernadores, con presidentes municipales, son narcoestados. México es un narcoestado, es un estado fallido, estas entidades ya se pueden definir como tales. Para analizar este tema hemos invitado vía telefónica a un experto en la materia y le agradezco muchísimo, de verdad que tome nuestra llamada, al maestro José Gil Olmos, periodista, analista. Maestro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y muy buen año a todos ustedes y a la audiencia. Igualmente, maestro, un fuerte abrazo y un muy feliz 2020. Igualmente. Pues yo de entrada le preguntaría, ¿qué entendemos como narcoestado para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, lo tenga claro? Mira, creo que es una situación donde los grupos del crimen organizado son los que están gobernando y en ese sentido son los que imponen autoridades y desde presidencia municipal hasta gobernador son los que controlan el territorio, como ha ocurrido en Guerrero, en Michoacán, la situación de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas. Ellos son los que controlan a la policía, de alguna manera tienen alianzas con el ejército, tienen una serie de vínculos con empresarios, en fin, que son los que de alguna manera han sustituido a las autoridades legalmente instituidas y a base de corrupción o incluso a base de amenazas y de las armas, pues se han instalado en el territorio mexicano y se han transformado. Me parece que no hablamos simplemente de corrupción, sino incluso de una fusión entre las autoridades y los grupos del crimen organizado. Y es que de esa manera ya vemos cómo es que ellos son los que controlan el territorio. Recordemos que un Estado, por definición, pues es el control de una parte del territorio de un país, y en ese caso lo estamos viendo de una manera muy clara en varias zonas del territorio nacional. Hablamos de Guerrero, hablamos de Michoacán, hablamos incluso de Sinaloa, una entidad que durante mucho tiempo se dijo que era de un importante desarrollo económico. ¿Es la misma violencia, es la misma situación, maestro Gil Olmos, que lo que se ve, por ejemplo, en Guanajuato? Mira, creo que en Guanajuato tenemos una situación especial porque yo recuerdo que hay documentos militares donde señalan que desde hace por lo menos 12 años decían que se estaba extendiendo el control de la familia michoacana hacia Guanajuato, cuando la familia michoacana es sustituida por los caballeros templarios y en el 2011 a 2014 son desplazados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues ahí se da lo que le llaman el efecto cucaracha y comienzan a tener un control también de ciertos pueblos, los grupos del crimen organizado de Michoacán y de Jalisco. Pero también tiene su propia expresión en Santa Rosa de Lima. Se crea un grupo local que le llaman el cartel de Santa Rosa de Lima, y lo que ahí observamos es la lucha por un territorio. Quizá lo que podamos detectar cuando hay una violencia extrema en ciertas ciudades del país o en ciertos pueblos es porque los grupos se están disputando este territorio. El caso que más claro, además de Guanajuato, es Michoacán. Recordarás que cuando terminan, o vamos a utilizar una metáfora, cuando descabezan a la dirigencia de los caballeros templarios, pues pareciera que ya esto se iba a tranquilizar, pero no fue así. Actualmente hay 5 grupos que se están disputando el territorio y que han hecho una especie de alianza contra el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son michoacanos. O sea, cuando vemos esa violencia es cuando se están disputando una zona que puede ser tanto de producción como también de transporte e incluso de consumo. ¿Se puede tener narcoestados, hablando de entidades, maestro Gil Olmos, pero que el gobierno federal no sea parte de ese narcoestado, o cómo funciona esto? Mira, te voy a empezar con una observación que yo hice a un compañero fotógrafo de proceso,
Cuando llegamos a Paxingán, que las autodefensas ya estaban entrando, estaban desplazando los caballeros templarios, ahí en Apatzingán hay un pequeño museo. En ese museo está la constitución que hizo José María Morelos y Pavón, la constitución de Apatzingán. Hay una serie de documentos, incluso de vestimenta del siervo de la nación. Y cuando yo entré ahí, me di cuenta de una cosa, que 200 años después, el Estado mexicano se estaba reconfigurando. Ya no estábamos hablando solamente de la existencia de ejércitos insurgentes, de gobernadores, incluso de presidentes que estaban luchando por el poder, sino que en ese momento estábamos viendo a un ejército de policías y soldados que estaba confrontando a otro ejército de milicias armadas, que eran los caballeros templarios, y que se estaba disputando un territorio. En fin, que yo en ese momento me di cuenta de que había una reconfiguración del Estado mexicano 200 años después, y queramos o no, pues en esa reconfiguración, jurídicamente, pues ya estábamos hablando de un territorio controlado por las autodefensas, pero también por el crimen organizado, y además por el propio gobernador, en este caso Fausto Vallejo. O sea, con este ejemplo creo que queda más claro cómo es que se está reconfigurando el Estado mexicano, y ya podemos hablar entonces de la presencia, por lo menos, de actores nuevos, que son los que están pues controlando una parte del territorio. Maestro Gil Olmos, esta detención de Genaro García Luna, el arquitecto de la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, nos muestra que esta guerra, y le pido su análisis, fue más precisamente una guerra por el territorio, por el control del mercado entre un cártel todopoderoso, el cártel de Sinaloa, contra cárteles emergentes que surgieron, que se fueron empoderando, pero que a final de cuentas eran los brazos armados de intereses políticos. Y creo que en el caso de Genaro García Luna, como ha sido el caso, por ejemplo, de Fausto Vallejo en Michoacán, o de otros gobernadores, pues nos demuestra perfectamente bien cómo es que este crimen organizado pues ha entrado a las puertas de los gobernadores, a los palacios de gobierno, e incluso estoy ahora escribiendo el libro de Anabel Hernández, El Traidor, donde habla de que el cártel de Sinaloa tuvo acceso al Estado Mayor Presidencial con Vicente Fox y con Felipe Calderón. O sea, hasta los pinos llegaron esta gente en esta influencia, no solamente, digamos, económica, pues porque solta mucho dinero, sino también política. Ellos sabían cuál era la agenda de los presidentes. Me parece que incluso por eso es que Andrés Manuel López Obrador decide desaparecer esta institución militar que había creado el general Lázaro Cárdenas para la protección de los presidentes de la República. Y ya no solamente hacían esa función, sino que también se habían convertido en un brazo pues político, un brazo militar del propio cártel de Sinaloa. Entonces, en el caso de Genaro García Luna, creo que ejemplifica perfectamente bien cómo es que han llegado a los niveles más altos del gobierno, y yo no descartaría que incluso ahora en la cuarta transformación sea uno de los principales riesgos que tienen. ¿Quién gana con los narcoestados, maestro Gil Olmos? ¿Quién gana? ¿Quién se ve beneficiado más allá de un cártel como tal? ¿Quiénes son esos intereses que se benefician de que el crimen organizado tome el control de una entidad? Mira, ¿quién gana? ¿Quiénes son los ganadores al final de todo esto, de este gran negocio? Es un gran negocio internacional. Y yo he sostenido, y yo creo que hay varios analistas y expertos en esto, yo digo que los verdaderamente ganadores no son ni siquiera los narcos mexicanos. O sea, no son ni siquiera los grupos del narco mexicano, sino que son el sistema financiero y el sistema bancario internacional. Es ahí donde existen las grandes ganancias de todo esto que ya le llamamos crimen organizado, que tiene más de 17 ramificaciones y que van desde tráfico de armas, tráfico de personas, de órganos, de autos, de drogas, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos hacer una disección de todo este negocio a nivel internacional,
veríamos, voy a poner un ejemplo que quizás no sea, voy a inventar las cifras, ¿no? Sí. Vamos a suponer que sale de Colombia un kilo de cocaína y cuesta $1,000. Va caminando, llega a México y ya cuesta $10,000. Sigue caminando y llega a Estados Unidos y ya cuesta $1,000,000. O sea, donde realmente está la ganancia no es ni en el país productor ni en el país donde se transporta, sino en el país donde se consume. Creo que si en algún momento realmente se quiere combatir este problema, que es un problema internacional, tiene que haber un acuerdo multinacional con una serie de acciones que no solamente van desde la legalización de algunas de las drogas, sino con el combate del lavado del dinero. Creo que esa es la clave de todo esto. Sí, pegarles en el bolsillo, ¿no? Exactamente, si seguimos la ruta del dinero, vamos a encontrar a los verdaderamente ganadores de todo este negocio internacional. Maestro Gil Olmos, y del otro lado, ¿cuál es el impacto para una sociedad, para un poblador, para un ciudadano de a pie que vive en escenarios como por ejemplo el de Tamaulipas, que tenemos fácilmente 30 años hablando de Tamaulipas y el narcotráfico, hablando de un combate frontal, ha estado presente la Marina, ha estado presente el Ejército, en fin, ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo sufre la gente esta situación? Mira, creo que el impacto social ha sido tremendo. Hablamos desde el rompimiento del tejido social, o sea, ya, digamos, todas las relaciones sociales, familiares se han roto y han tenido que cambiar algunas de las conductas propias de la sociedad. Yo recuerdo que hace unos 20 años ya me decían que en Tamaulipas los jóvenes que antes hacían fiestas, pues ahora ya no las hacen. Ya no salían incluso a los bares, a restaurantes, sino que en sus propias casas se quedaban y si ponían música era una música muy bajita. O sea, estamos viendo cómo es que esto ha impactado en la conducta social y cómo es que va a tardar, yo creo que varias generaciones en que se recomponga esta situación. ¿Por qué? Porque se ha hecho costumbre. O sea, estamos normalizando la violencia y la vemos como ya algo muy normal. Ya no se nos hace nada extraño que haya matazones o que haya secuestros, que haya tráfico de órganos. O sea, creo que el país ha cambiado en ese sentido y no ha cambiado para bien. Por eso creo que si realmente si se va a hacer un cambio, va a ser un cambio generacional. Mira, yo recuerdo, hay una historia, cuando el pueblo judío sale de Egipto y llega, antes de llegar a Israel, lo que ellos hacen es que esperan por lo menos 3 décadas para que esta costumbre del esclavismo desaparezca y entre una nueva generación. Me parece que estamos en ese camino, vamos a tardar mucho tiempo, e incluso yo creo que es una situación, el caso del crimen organizado, que difícilmente va a desaparecer. En todo caso, me parece que puede controlarse y administrarse. Maestro José Gil Olmos, periodista, usted lo acaba de escuchar, él por supuesto colaborador del periódico, del semanario Proceso, una persona que conoce, que sabe perfectamente todo lo relacionado con el crimen organizado. Maestro Gil Olmos, de verdad un placer platicar con usted como siempre. Al contrario, Jesús, y nuevamente pues que nos vaya muy bien este 2020, esperemos que las cosas funcionen y que por lo menos el grado, la espiral de violencia baje un poco para que estemos más tranquilos. Ojalá que así sea, maestro. Ojalá. Muchísimas gracias.